Bueno, vamos a hablar sobre un tema bastante atípico, como lo es la amiloidosis e ictus. A todas estas lo voy a dividir en dos partes. Una parte que está relacionada con la amiloidosis cardíaca como causa de ictus y luego ya otras cosas. Y es que Virchow había descrito patologías en las cuales los órganos tenían dentro de su constitución una sustancia rara que él la definía como almidón y estaba convencido completamente de que esto que a veces encontraba en el vaso o a veces encontraba en el hígado o a veces en los riñones, definitivamente era almidón. Y derivando de la palabra almidón viene el término de sustancia amilácea que a su vez termina degenerando en el término amiloide. Luego se describe que esto nada que ver, que esto no era almidón, y de hecho se ve que probablemente sean sustancias que tengan nitrógeno. Esto da un foreshadowing de que probablemente sean proteínas los que hay allí. Y los investigadores de la época ya decían que esto era muy curioso que estuviera en la tuberculosis, en la sífilis y en gente con osteomielitis, con infecciones bastante crónicas y que esta sustancia muy rara se metía en el vaso, en los riñones, en el hígado, daba una consistencia muy dura en las autopsias y que hacía muy difícil de cortar este tipo de tejido y que el aspecto era como si fuera una especie de manteca espesa y esto lo llamaron como la sustancia mantecosa y de allí también se genera el término de la enfermedad mantecosa, el Lardaceous disease. Todas estas ya después, con métodos de extensión adecuados y con estudios de microscopía electrónica, se ve que son fibrillas y que son partículas proteicas. Y esto se le ha seguido llamando amiloide, a pesar de que sabemos que no tiene nada que ver con el almidón. Y por poner un ejemplo, en este caso, el síntesis de una proteína que se llama rastirretina, que se encarga de llevar el retinol al ojo y que se encarga de manejar algunas hormonas, vemos que se produce generalmente en situación normal por el hígado un tetrámero, una proteína que tiene estas partes, uno, 2, 3 y 4. ¿Qué ocurre? Que a veces, ya sea por mutaciones dentro de la síntesis de la proteína o por vejez, estos tetrámeros no se siguen fusionando como normalmente lo hacían, ya no son estables y se pueden quedar como dímeros, se pueden quedar como bloques de dos porciones de la proteína o se pueden quedar como monómeros. Y a fin de cuentas, esto no se puede eliminar. El sistema retículo endotelial no sabe muy bien qué hacer con esta sustancia que normalmente no se acumula en el cuerpo humano y se forman fibras amiloides. Esto es lo que de una forma didáctica la gente dice que es como si fuera nylon que se termina acumulando en los tejidos como tal. Son fibras de nylon que terminan metiéndose en los tejidos y que tienen además un papel citotóxico y que va dañando las células normales. Esto es con la clastirretina, pero con esto podríamos plantear cualquier otra cosa. Ejemplo, las cadenas ligeras. Todos sabemos que las cadenas ligeras o las cadenas pesadas te forman inmunoglobulinas, pero cuando no se ensamblan estas cadenas ligeras que se producen de una forma excesiva, termina produciéndose exactamente lo mismo. Se terminan haciendo fibras de esta sustancia amiloide, de esta sustancia de origen proteico, y que se termina acumulando. A todas estas, yendo un poco más allá, lo vamos a sistematizar de esta manera. Hay producción de proteína normal que en este caso hablamos de una discrasia sanguínea porque las células plasmáticas comienzan a producir un exceso de cadenas ligeras y se produce una amiloidosis L por convención, una AL, amiloidosis de cadenas ligeras.
Otro mecanismo, que es el de la amiloidosis secundaria o adquirida o reactiva, es que hay una inflamación crónica, llámale tuberculosis, llámale lepra, llámale osteomielitis, y este estímulo constante produce proteínas anómalas que son reactantes de fase aguda. No se lisan y se termina haciendo una amiloidosis adquirida o amiloidosis A. Y ya luego tenemos la producción de amiloide por una síntesis de una proteína mutante que el cuerpo humano no sabe muy bien qué hacer. Se tiene un caso particular, la transtirretina mutante, como pudiera ser cualquier otro tipo de sustancia, y se termina acumulando, y estas son las hereditarias. A todas estas, aquí en este paper de gente de Ramón y Cajal de neurología, nos dicen que en efecto esto se puede sistematizar en dos grupos muy evidentes: las amiloidosis sistémicas, que te afectan a varios órganos en el cuerpo humano y que pueden ser por cadenas ligeras, que pueden ser adquiridas o que pueden ser hereditarias. Y luego hay otras amiloidosis que son más específicas de ciertos tejidos concretos. Y así vemos que pueden ser hereditarias o esporádicas, pero con un tipo de proteína que se va teniendo predilección por un tejido específico. Y es que para nosotros esto existe. Meterse en el mundo de las amiloidosis es realmente hablar sobre Alzheimer. También podríamos decir que es hablar sobre la encefalopatía espongiforme, sobre el Creutzfeldt, en este caso por el malplegamiento de una proteína y se forma un prión. Podríamos hablar sobre la angiopatía amiloide familiar, que eso lo haremos en otro vídeo, y sobre enfermedades tan familiares como nosotros, como son sinucleinopatía, taupatía, Huntington, es decir, son patologías que no son ajenas al mundo de la neurología. Y esta vez vamos a hablar sobre la amiloidosis cardíaca, sobre la amiloidosis cardíaca como una causa del infarto cerebral. De esta manera, haciendo de nuevo hincapié, hay amiloidosis cardíacas que se producen por procesos sistémicos como son la amiloidosis de cadenas ligeras, que te ataca al riñón, que te ataca al corazón, que te ataca al hígado, pero sobre todo te hace un efecto bastante importante sobre la función cardíaca. Tenemos también la amiloidosis adquirida, que es un poco harina de otro costal, que realmente no tiene mucho toque con respecto a lo que el corazón se refiere, ni tampoco sobre estructuras del sistema nervioso en principio. Con lo cual, sobre las amiloidosis adquiridas hay muy poco que decir. Y luego están aquellas relacionadas con el acúmulo de transtirretina, que puede ser wild type o la que se llama la amiloidosis senil, que ocurre en personas más allá de 75 años, aunque desde los 50 años ya se puede ver. Y tenemos aquella que es la amiloidosis hereditaria o mutante, porque se produce una versión mutante de la transtirretina y esto termina siendo un fallo cardíaco y que tiene una agregación familiar. Se sabe que en gente caribeña y en gente afroamericana esto puede ocurrir y que hay, digamos que, clústeres específicos de poblaciones familiares de esto y que realmente de las versiones hereditarias e ictus hay bastante poco material, porque son bastante poco raras, no hay mucho en la literatura al respecto. Hay sobre todo en la literatura sobre los wild type o amiloidosis senil cardíaca o sobre la AL, que es la del depósito de cadenas ligeras. Entonces estas son las dos grandes que vamos a hablar esta vez. Aquí les pongo un caso desafortunado. Era una paciente de 50 años que hizo una oclusión de la ACM. Se encontró una fibrilación auricular y hasta ahí, hasta este punto, es, digamos, que una historia bastante rutinaria para nosotros, este caso que ocurrió en Portugal. Pero haciendo hincapié en la exploración física, vieron que esta paciente tenía una hepatomegalia
y veían unos edemas también de reciente evolución y con una disnea. Cuando vieron la analítica, le llamaba mucho la atención el hecho de que la albúmina estuviera severamente disminuida. Entonces comenzaron a ver esta disnea, este edema de reciente evolución, y hicieron un uroanálisis y se dieron cuenta que tenía una proteinuria masiva, una proteinuria bastante a lo bestia, y que tenía también una albuminuria franca, y todo esto hizo sospechar de un síndrome nefrótico. Se consultó con los nefros, le hicieron una biopsia y sorpresa, rojo Congo. A todas estas, la pobre paciente presentó además un derrame pleural bilateral. Cuando hacen cardiorresonancia directamente por haber hecho ya un diagnóstico con biopsia de una amiloidosis, se dan cuenta que tiene una cardiomiopatía por amiloide. A todas estas con un aumento del septo interventricular, con aumento de las paredes y con una captación bastante sospechosa. Y luego, continuando con el estudio, se hace una electroforesis con inmunofijación y se ve que hay cadenas ligeras. Todas estas se concluyó como una amiloidosis de cadenas ligeras y se hizo un tratamiento con trasplante de médula ósea. A todas estas, a pesar del trasplante de médula ósea, falleció a 2 meses. Todo esto tiene un curso bastante rápido y bastante grave. Lo pone como reminder of an important clinical lesson, un recordatorio de algo clínicamente importante que tenemos que hacer hincapié en la exploración física de otros sistemas. También fue desafortunado este caso, un caso en China en el cual este señor había hecho hace 6 meses un infarto de una M1 que dejó lesión en territorio profundo. Y este señor tenía estos ojos bastante curiosos, unos ojos en mapache, unas petequias alrededor de los ojos con unos nódulos. Y este señor fue dado de alta y luego vuelve con una clínica de disnea que ya tenía bastante tiempo de evolución. Ven esta macroglosia, ven estas petequias periorbitarias, hacen un electrocardiograma y en el electrocardiograma ven que hay un patrón de complejo de pequeño voltaje. Y la otra cosa que ven en la progresión del QRS es que hay un patrón de pseudoinfarto, hay una R bastante chiquitica. A todas estas, se hace un ecocardio y en el ecocardio ven un pequeño derrame pericárdico y ven aumento del grosor del septo y de las paredes. Y hay un pequeño trombillo. A todas estas, con la sospecha en mente, por el patrón de pseudoinfarto, por el microvoltaje y por un eco sospechoso, se hace una cardiorresonancia y se ve que hay un patrón de captación del endocardio y que hay trombo y es más grande de lo que parecía. A todas estas, este pobre señor se le hizo trasplante de médula ósea, pero ya era bastante tarde y falleció de nuevo con otro ictus agudo. A todas estas, en este señor también se consiguió cadenas ligeras en el estudio y se concluyó como una amiloidosis de cadenas ligeras. Y un mensaje muy importante es que la amiloidosis de cadenas ligeras debe ser diagnosticada con prontitud. En todas partes que hablen sobre amiloidosis, todos los cardiólogos que hablan sobre amiloidosis hacen mucho hincapié en esto. La amiloidosis por cadenas ligeras es una urgencia. Es algo que no debe demorarse en un circuito a que se pierda. Es algo que se tiene que concretar rápidamente porque tiene una sobrevida de 6 meses. Y que a medida que tú vayas actuando tarde, esto va a tener un desenlace fatal. Sobre todo que dentro de todo es una enfermedad que con prontitud es agradecida, porque por mucho cambio morfológico que haya en el corazón, si tú haces pronto el trasplante de médula ósea, todo esto se revierte de una forma brutal.
hay una mejoría dramática si esto se llega a pillar a tiempo y el corazón se restablece y este sistema cardionector que estaba dañado por el acúmulo de amiloides se vuelve a reparar y ya no hay este éxtasis que